entonces a predicar la palabra del Señor. Le invito a que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Si podemos estar de pie. Voy a leer en la nueva Biblia de las Américas. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el primer capítulo y un poquito del capítulo 2. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Amén. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Señor, hemos leído tu palabra y creemos que ella es suficiente para hablar a nuestra vida. Creemos que ella tiene poder. Creemos que ella no torna atrás vacía. Creemos que ella hace lo que se ha propuesto hacer: transformar el corazón del ser humano. Gracias porque hoy podemos separar este día, podemos santificar este día para la proclamación de tu palabra, de tu verdad y de tu evangelio. Y gracias por la iglesia, que hoy nos podemos sentar a tus pies a escucharte, Señor. Háblanos, háblanos, habla a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios.
El pasado mes de febrero estuvimos reflexionando sobre los 4 distintivos teológicos de nuestra denominación, de la Alianza Cristiana y Misionera. Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Santificador, Cristo nuestro Sanador y Cristo nuestro Rey que viene. Amén. Y para eso estuve utilizando como base la versión modernizada del libro El Evangelio Cuádruple, escrito hace mucho tiempo por el fundador de nuestra denominación, el pastor Alberto Benjamín Simpson. Pero Simpson no culminó su libro con el tema de Cristo, nuestro Rey que viene, sino que fue un poco más allá y nos hace un llamado muy importante. Y la pregunta que nos queremos plantear en el día de hoy es la siguiente. Ante este glorioso y gigantesco evangelio, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Ante estos 4 macizos pilares de nuestra fe, ¿cómo debemos responder? Luego de saborear la riqueza de todo lo que Cristo logró por nosotros, por medio de su perfecta obediencia, de su total entrega, de su terrible sufrimiento, de su dolorosa muerte y de su gloriosa resurrección, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque hemos comprendido muy bien, o debimos haberlo comprendido, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es simple y sencillamente por la gracia que Dios decidió derramar sobre nuestras vidas a través de la obra redentora de Cristo. Amén. Hemos comprendido que no hicimos absolutamente nada para recibir lo que tenemos, ni para convertirnos en lo que ahora somos. Todo fue obra exclusiva de Dios. Porque por gracia hemos sido salvados, le dice Pablo a los Efesios, por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, esa obra que Cristo hace en la vida de un hombre o de una mujer tiene un efecto visible, tiene una respuesta palpable, produce un cambio fundamental. De hecho, produce una nueva vida. Porque de modo, dice Pablo a los Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cristo no solo nos salvó, sino que se ha empeñado en caminar junto a nosotros en esta vida, de modo que tú y yo terminemos caminando como Él caminó. Porque esta es la meta de la vida cristiana, que terminemos caminando como Él caminó. Que terminemos siendo acusados como acusaron a Pedro aquel día cuando le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta a la iglesia, declara que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La palabra griega meno, que se traduce como permanecer, también se puede traducir como quedarse, vivir, habitar, residir. Es la misma palabra que Juan utiliza cuando cita las palabras de Jesús en su evangelio, cuando Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que
permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Parece que a Juan le encanta esta palabra permanecer. Esta palabra es un verbo que está en el tiempo presente activo. Es como si Jesús fuese una casa y ahora nosotros vivimos permanentemente en Él. Él se convirtió en nuestra casa, en nuestra habitación. Él se convirtió en nuestro escondite, en nuestro aposento alto. Así que lo que Juan está diciendo en su carta es que aquellos que afirman ser cristianos, aquellos que afirman ser discípulos de Jesús, lo son porque ahora ellos continuamente permanecen en Él y demuestran que permanecen en Él porque andan como Él anduvo. En otras palabras, por sus frutos los conocerán. La vida cristiana, amada iglesia, es un milagro. Y solo permaneciendo en Jesús es posible vivirla. Juan comienza su carta de una forma muy similar a como comienza su evangelio, afirmando y recordándonos la identidad de Jesús. Porque ese es nuestro fundamento, ¿cierto? Ese es nuestro punto de partida. Ese es el ancla de nuestra fe. Tenemos que reconocer quién es Él. Al intentar descubrir su profunda convicción, su profunda convicción en lo que pretende enseñarnos, Juan parece quedarse sin palabras. Yo les hablo de aquel que oí con mis propios oídos, de aquel que vi con mis propios ojos, de aquel que contemplé con mi propio corazón, de aquel que toqué con mis propias manos, de aquel que es el verbo de vida, la palabra hecha carne, la mismísima vida eterna que estaba con el Padre y que se manifestó a nosotros. Luego continúa afirmando el apóstol Juan que no hay manera de que tengamos comunión los unos con los otros, a menos que estemos disfrutando de la comunión con aquel que se reveló a los suyos. No hay forma de caminar como Jesús, a menos que no tengamos comunión con Él y con su Padre y con su Espíritu Santo. No hay manera de tener comunión con Él a menos que nuestros pecados hayan sido cubiertos por su gracia. Y no hay manera de que nuestros pecados sean cubiertos a menos que hayamos respondido a su gracia con un genuino arrepentimiento. Con esa clase de arrepentimiento que se demuestra por un cambio drástico de dirección en la vida. Esa clase de arrepentimiento que luce como un viraje en U, como un cambio de 180 grados. Un arrepentimiento que da a luz la confesión de nuestros pecados. ¿Cómo se ve ese arrepentimiento? Si Jesús es la luz, dice el apóstol Juan, y si esa luz verdaderamente ha llegado a nuestra vida, entonces esa luz ha alumbrado nuestro ser que antes estaba dominado por la oscuridad. Entonces ahora caminamos en la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Y si nosotros afirmamos andar con Él, entonces andamos en la luz. Y si andamos en la luz,
entonces nosotros también alumbramos la oscuridad. No solo percibimos la luz de Jesús en nuestra propia vida, no solo la luz de Jesús alumbra nuestra propia oscuridad, sino que todo aquel que nos rodea también la percibe. Me encanta esta analogía, que quizás se queda corta, pero nos ayuda. La luna no tiene su propia luz. Lo que percibimos es el reflejo del sol. El sol sí tiene luz propia. Todo el mundo sabe que la luna anda con su sol. Nosotros somos como lunas, reflejando la luz de nuestro sol, de aquel que es la verdadera estrella de la mañana, de Cristo nuestro Salvador. Si andamos, amados, con nuestro sol, todos lo percibirán. No habrá forma de ocultarlo. Podremos tapar el sol con una mano, pero jamás podremos tapar su resplandor. Luego Juan continúa luego de recordarnos la identidad de Cristo y lo que implica nuestra comunión con Él. También nos recuerda otra de las implicaciones más gloriosas de caminar con Jesús. Y es la siguiente: Jesús es nuestro intercesor. Cristo es nuestro abogado. Aunque hayamos experimentado el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, nos damos cuenta que aún vivimos en un cuerpo de maldad, que aún el pecado trastoca cada rincón de nuestro ser, que aunque hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, aún luchamos con una naturaleza caída. Aún aguardamos con esperanza el día de nuestra glorificación. Pero para ese problema, Cristo sigue siendo nuestra solución, nuestra respuesta. Él sigue ayudándonos. Para eso también Él camina a nuestro lado. Porque Juan afirma que Él es nuestro abogado defensor, que Él es quien intercede por nosotros ante el Dios Padre. Su anhelo ciertamente es que resistamos el pecado, que resistamos la tentación, que resistamos al diablo. Pero si caemos, Él sigue siendo nuestra esperanza. Él sigue siendo fiel y justo para perdonarnos. Su gracia sigue siendo suficiente. Él sigue siendo amplio en perdonar a aquellos que siguen acercándose a Él con corazones contritos y humillados, a aquellos que deciden seguir permaneciendo en Él. Esta, amados, es nuestra fe, que Él nos salvó, que Él nos sigue salvando y que Él nos salvará. Aleluya. Juan continúa su argumento afirmando la idea central en el verso 3 del capítulo 2, diciendo: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Aquí hay otra palabra que a Juan le gusta mucho, y es la palabra griega ginosko, que se traduce como conocer, saber, entender o reconocer. Su significado es mucho más profundo que simplemente conocer a alguien. Si le preguntamos a cualquier persona en la calle si conoce a Jesús, de seguro dirá que sí, le conoce. Sin embargo, este conocer del que habla Juan es mucho más profundo. Es conocer a alguien íntima y personalmente.
Es la manera en que dos amigos íntimos se conocen. Es la manera en que un esposo conoce a su esposa. Es la manera en que un padre conoce a sus hijos. Es la manera en que dos hermanos se conocen. Esta es la misma palabra que Jesús utiliza cuando declaró: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. La misma palabra: apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, según Juan y según Jesús, ¿cuál es la evidencia de que alguien conoce verdadera y genuinamente a Jesús? Aquel que guarda sus mandamientos. Y según Jesús, aquel que hace la voluntad del Padre. Por lo tanto, iglesia, cuando conocemos verdadera y genuinamente a Jesús, no solo recibimos de Él su luz en obediencia, sino que también su gracia y su poder nos llena, nos satura para que podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. De nuevo, no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Él es quien nos da la capacidad de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por esto solo ocurrirá si verdaderamente le hemos conocido y si realmente estamos permaneciendo en Él. El tiempo verbal que Juan utiliza en el verso 3, esta palabra conocí, es muy complejo. No se puede traducir simplemente como conocer, sino que la Nueva Biblia de las Américas lo traduce una sola palabra griega de esta manera: lo hemos llegado a conocer. Una sola palabra: lo hemos llegado a conocer. Es algo que ya pasó y a la misma vez sigue pasando. Ya le conocimos el día de nuestra conversión, pero le seguimos conociendo a medida que continuamos permaneciendo en Él. Esto no es otra cosa que la santificación, y un día le conoceremos plenamente, lo cual es la glorificación. Entonces la pregunta para ti hoy es: ¿le has llegado a conocer? ¿Le has llegado a conocer? Porque si no le has llegado a conocer, no hay forma de que puedas permanecer en Él y vivir la vida que Él quiere que vivas. No hay forma. Permanecer en Él es aprender a pensar como Él, es aprender a hablar como Él, es aprender a vivir como Él. Y vivir como Él, amados, no es imposible. Cuando hablamos de imitar a Jesús, a veces la gente dice: bueno, es que Él era Dios. Y cierto, Él era Dios, totalmente Dios. Pero no podemos olvidar que Él era totalmente un hombre. Vivir como Él vivió no es imposible, amados. Él vino a este mundo y se hizo un hombre como nosotros. Experimentó cada etapa de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Fue tentado en todo y resistió cada una de las tentaciones. Esta semana yo tuve que borrar la aplicación de YouTube de mi celular.
Ya desde enero había hecho un ayuno de comienzo de año y había borrado Instagram y Facebook. Todavía no las he instalado, no me han hecho falta. Pero tenía YouTube en mi celular. Y de pronto, los malditos shorts de YouTube. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Que te cautivan y de pronto pasó una hora y tú estabas viendo shorts. Ese es el primer problema. Está bien diseñado para eso, ¿verdad? El segundo problema, una vez te cautiva, y ese es mi problema, ¿verdad? No estoy diciendo que es el de usted, pero es mi problema. Una vez te cautiva, estás viendo cosas muy interesantes. Cortos de predicaciones, cortos de carros que me encantan, cortos de bicicleta, whatever, ¿verdad? Y de pronto se cuela un short de una chica, la cual se está promocionando para usted sabe qué. Y te invita a salir de YouTube, ¿verdad? Y a ir a otro lugar. Y de pronto dije, ¡qué basura! ¡Qué basura! Estoy permitiendo entrar por mis ojos y mis oídos. ¡Qué porquería! Y dije, no, se acabó YouTube. Se acabó YouTube y lo borré. ¿Verdad? Ahora lo acceso por el browser, que es más difícil, ¿verdad? Y no están los shorts. Esta semana, en el culto de oración, seguido con ese tema, ¿verdad? Samuel testificaba de lo mismo y nos decía, tengo el poder de decir que no. Dios me ha dado el poder de decir no. No me voy a meter por esa puerta. No voy a hacer eso. Antes no tenía ese poder y caía redondito, pero ahora el Espíritu Santo está en mí y me da el poder para decir no. Aleluya. Quiero vivir la vida que Él quiere que yo viva. Vivir como Él no es imposible. Jesús vivió una vida sencilla. Una vida que cualquiera puede imitar. Nadie puede decir, es imposible seguir su ejemplo. Él mismo dijo el día que le lavó los pies a sus discípulos, porque les he dado ejemplo. Les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. ¿Se fija? Simpson escribe en su libro, al comenzar a indagar en la vida cristiana, permíteme compartir contigo un pequeño secreto sobre cómo tener una vida semejante a la de Cristo. Y este secreto es el siguiente: debemos anhelarle profundamente. Creceremos para parecernos a la persona a la que más admiramos. Pídele a Dios, dice Simpson, ahora mismo, que te dé un panorama amplio de quién es Jesús y de su carácter. Pídele que fomente en tu corazón una pasión por ser como Jesús y que nunca deje que la llama de este deseo se apague. Entonces, la reflexión profunda que debemos hacer cada uno de nosotros en este día es si verdaderamente anhelamos vivir su vida. ¿Anhelas vivir su vida? ¿Le anhelas a Él?
Porque todo comienza por ahí, por un anhelo profundo que se transforma en fe. Un anhelo profundo que se transforma en fe. Esto implica tener un anhelo cada día más creciente por obedecerle. Nuestras acciones, iglesia, siempre serán producto de lo que amamos, no necesariamente de lo que sabemos acá arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que amamos en esta vida? Porque eso determinará el curso de nuestras acciones. Cristo, iglesia, amó supremamente a su Padre. Por eso su motivación suprema fue obedecerle en todo. De igual forma, para vivir en obediencia, tenemos que comenzar amándole supremamente a Él. Vivir su vida no es solo vivir en obediencia, sino también en amor. Jesús le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán, de nuevo, conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les doy, dice Jesús. Este es un nuevo mandamiento porque es diferente al de Levítico, es diferente al de la ley de Moisés, de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es diferente porque el mandamiento de Levítico tiene al hombre como centro. Amarás como a ti mismo. Pero este nuevo mandamiento ahora tiene a Cristo como el centro. Que se amen como yo los he amado a ustedes. Este amor, iglesia, es otra cosa. Este nuevo mandamiento es un milagro. Simpson escribe, si deseamos vivir la vida cristiana, entonces el amor debe ser el principio que rija nuestras vidas. El amor realmente, escuche esto, el amor realmente simplificará cada pregunta, solucionará cada problema, endulzará cada tarea para que sea un deleite y hará que nuestra vida sea como la suya. Una encarnación de ese hermoso ideal que el Espíritu Santo nos dio en el 13º capítulo de Primera de Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. Vivir su vida no es solo vivir en obediencia, no es solo vivir en amor, sino también vivir amando su palabra. Jesús vivió con las Escrituras como su única regla de vida. Por lo tanto, vivir su vida es vivir sometidos a la autoridad de la palabra. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu regla de vida? ¿Cuál es tu regla de vida? Las filosofías de este mundo, la sabiduría humana, la política, la academia, Hollywood, Netflix. ¿Cuál es tu regla de vida? ¿O tu regla de vida es la misma que la del salmista cuando dijo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Es esa tu regla de vida? Vivir su vida no es solo vivir en obediencia y en amor y teniendo su palabra como nuestra única regla de vida, sino también es vivir en comunión con Dios. Simpson pregunta, ¿acaso Jesús se facultó a sí mismo a través de su propia deidad inherente y esencial? ¿O suspendió su propia deidad, sus propios derechos, y poderes mientras estaba en la tierra y vivía entre nosotros como un simple ser humano, dependiendo del apoyo de las mismas fuentes de fuerzas a las que nosotros tenemos acceso? Las Escrituras confirman que Él vivió de esta última forma. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Si queremos vivir la vida de Jesús, iglesia, tenemos que vivir como Él vivió, en total dependencia de su Padre. Jesús obtuvo su fuerza diaria de las mismas fuentes de las que podemos recibir la nuestra. La comunión con Dios, la vida de dependencia, la fe y la oración. Y también al recibir y estar siempre lleno de la presencia y el poder del Espíritu Santo, al igual que Jesús recibió el Espíritu Santo el día de su bautismo. Vivir su vida no es solo vivir en obediencia, no es solo vivir en amor, no es solo teniendo su palabra como nuestra única regla de vida, no es solo viviendo en comunión con Dios, sino también viviendo una vida de servicio. Jesús vivió y sigue viviendo una vida de servicio y amor. Dice la palabra que Él es nuestro diácono, Él es nuestro servidor. Él te está sirviendo todos los días, supliendo tus necesidades, dándote lo que necesitas, cuidándote como hablábamos en el devocional. Vivir su vida es reconocer que estamos en este mundo con el único propósito de cumplir con la misión de Dios. Su misión, iglesia, es nuestra misión. Jesús no descansó hasta cumplir con la voluntad de su Padre, y de la misma manera tú y yo no podemos descansar hasta que se cumpla la voluntad de nuestro Padre a través de nuestra vida. Jesús no vivió para sí, sino para servir a los demás. Tú y yo alumbraremos al mundo cuando nos diferenciemos del espíritu de este mundo, donde todos viven ¿para quién? Para sí mismo. Nosotros vivimos la vida de Cristo cuando dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para los demás, a servir a los demás. Eso es una vida con propósito. Lo otro es una vida pasajera y superficial. Vivimos la vida de Cristo no solo cuando vivimos en obediencia, en amor, teniendo su palabra como nuestra única regla de vida, en comunión con Dios, sirviendo a los demás, sino también cuando estamos dispuestos a recibir rechazo y oposición por su causa, por su nombre.
Juan en esta misma carta, en el capítulo 3, le escribe a la iglesia diciendo: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Vivir la vida de Cristo es reconocer que el mundo se opone al reino de Dios y por lo tanto nosotros también experimentaremos la oposición. Y el día que experimentemos rechazo y oposición, tú y yo podremos regocijarnos porque tendremos la aprobación de nuestro Maestro. Aleluya. Y finalmente, vivimos la vida de Cristo no solo cuando vivimos en obediencia, en amor, teniendo su palabra como nuestra única regla de vida, en comunión con Dios, sirviendo a los demás, estando dispuestos a recibir rechazo y oposición por su causa, sino también cuando experimentamos el sufrimiento. Simpson escribe: si queremos madurar, debemos ser refinados. Si queremos madurar, debemos ser refinados. Debemos pasar por el fuego. Por eso la prueba suprema del ejemplo de Cristo fue el sufrimiento. Vivir la vida de Cristo, iglesia, es experimentar el sufrimiento bien. Sabiendo que el sufrimiento, como le dice Pablo a los romanos, produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter aprobado, y un carácter aprobado produce esperanza, esa clase de esperanza que no nos decepciona. Aleluya. Amén. Iglesia, hoy el Señor nos llama a no solo recibir y regocijarnos en las promesas del Cristo Salvador, santificador, sanador y Rey que viene, sino también a caminar con Él y a vivir su vida aquí y ahora. Ese es nuestro llamado. Ya que le hemos conocido genuinamente, ahora nos toca permanecer verdaderamente en Él. Sus promesas ciertamente son para la vida venidera, pero también son para hoy. Las podemos comenzar a disfrutar hoy, en esta vida, en este mundo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir su vida. No tenemos excusa. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en obediencia, para vivir en amor, para amar su palabra, para vivir en comunión con Él, para vivir una vida de servicio a los demás, para enfrentar la oposición y para sobrellevar los sufrimientos de esta vida. Entonces, te pregunto, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ante este Cristo glorioso? Si verdaderamente has conocido a Jesús, hoy es un buen día para renovar nuestro compromiso con Él. ¿Qué les parece? Si has conocido a Jesús verdaderamente, hoy es un buen día para renovar nuestro compromiso con Él. ¿Usted sabía que ese es uno de los propósitos del domingo? Ese es uno de los propósitos de congregarnos cada semana en el día del Señor. Renovar juntos nuestro compromiso con Él. Aleluya. Nuestro compromiso de permanecer en Él. Hoy quiero permanecer en Él.
Aleluya. Por otro lado, si todavía no conoces verdaderamente a ese Jesús, hoy también es un grandioso día para conocerle. Pero para conocerle de verdura, como dicen allá en Garrochales, de verdad, genuinamente, de manera personal, de manera íntima, para descubrir verdaderamente su amor maravilloso, para recibir su gracia, para recibir y experimentar su abundante vida. Hoy es un día glorioso para conocerle. No conocer el Cristo que me enseñaron mis padres o mis abuelos, sino para conocer al Cristo personal, aleluya, que se revela a la vida de cada uno de nosotros. Si tú eres uno de esos, ven y acércate a Él con un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él como el único que puede salvarte, aleluya, para que de hoy en adelante comiences a caminar en novedad de vida, aleluya. ¿Cuál es tu respuesta?